Hola chicas, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Habla el profesor Benjamín Leiva y a continuación les voy a presentar un video explicativo sobre la última guía que van a trabajar en este periodo escolar. Entonces, esta guía va a tratar sobre la función exponencial. Y básicamente lo que van a tener que hacer en esta guía es graficar la función exponencial e identificar si la función es creciente o decreciente. Entonces, para explicarles el desarrollo que ustedes tienen que hacer en esta guía, voy a realizar dos ejemplos. Uno cuando la base de la función exponencial es 2 tercios y otro cuando la base de la función exponencial es igual a 6. Entonces empecemos con el primer ejercicio, que es cuando la base vale 2 tercios. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular los valores que aparecen esta, en esta cuadrícula, digamos, que acabo de encerrar y que me van a permitir identificar los distintos valores de la función con base 2 tercios, ¿cierto? Para distintos valores de x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces yo tengo que identificar estos valores. Importante señalar que hay algunos valores que son conocidos. Por ejemplo, 2 tercios elevado a 0 es exactamente 1. Y eso ocurre con cualquier función o con cualquier función exponencial con cualquier base. Cualquier base elevado a 0 es 1. Entonces partimos con nuestro primer valor. 2 tercios elevado a 0 es 1. Entonces vamos a utilizar calculadora para calcular el resto de los valores. Por ejemplo, partamos con 3 dividido en 2. 3 dividido en 2, que es 3 medios elevado a 1. 1,5. Entonces vamos a ir rellenando esta primera parte. 1,5. Después vamos con 3 medios elevado a 2, es decir, 1,5 al cuadrado es igual a 2,25. Entonces también vamos a colocar el 2,25 ahí. Entonces este lo vamos a hacer de nuevo. 1,5. Finalmente, entonces 3 medios elevado a 2. 3 dividido en 2 es igual a 1,5 y ese lo tenemos que elevar a 3 ahora. Entonces elevamos a 3 con la ayuda de la calculadora, nos da 3,375. 3,375 y lo dejamos ahí. Entonces puede ser que se estén preguntando en estos momentos por qué estoy trabajando con 3 medios. Entonces recuerden que cuando tengo un exponente negativo, como es el caso de 2 tercios elevado a menos 3, yo debo transformar la base, es decir, hacer la inversa y invertir la fracción, entonces generando este 3 medios. Y ese 3 medios quedaría elevado a 3. Y ese resultado entonces es el que acabamos de colocar ahora. Ahora vamos a trabajar con las potencias, que son los números positivos, 1, 2 y 3. Entonces 2 tercios es 2 dividido en 3 es igual 0,6 periódico. Y lo vamos a colocar entonces acá. 0,6 y periódico, con la rayita ahí. Después, este mismo 0,6, importante trabajar con el número periódico para hacer la potencia usando la calculadora. Entonces, este mismo número es el que vamos a elevar al cuadrado. Me da 0,4 periódico.
4 periódico. Y después nos queda entonces el 2/3 elevado a 3. Entonces partimos de 2 dividido en 3, que es el 0,6 periódico, y este lo elevamos entonces a 3. Y nos da el 296, es decir, el 296 periódicos. 0,296 y también periódico. Entonces ahí finalizamos con nuestra primera tabla que tenemos que hacer para identificar entonces los valores de la función exponencial que acabamos de graficar en -3, -2, -1 y así sucesivamente. Entonces estos valores que están acá son los que deben ir rellenando en esta tabla de acá. Ya, esta tabla también debe ir llena. Este valor de acá, el 225, es el que va ahí. Este va acá, este va acá y así sucesivamente. Entonces, una vez hecho estos valores, podemos realizar la gráfica. Entonces, empecemos a graficar la función en el plano cartesiano. Entonces, para ello vamos a comenzar identificando que este punto es el punto menos 3,333.375. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que identificar en el plano. Menos 3, y está el 3. Si se dan cuenta, esto está en escala 0,5, ¿cierto? Entonces esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Entonces como estoy en el 3,3, tengo que buscar el 3,123. Entonces esto significa que estoy por acá. Y ahí entonces identifico el punto y lo marco. Lo voy a marcar un poquito más grande. Ahí está el punto entonces que estoy buscando y que pertenece a la función. Después lo hago con el siguiente punto, f de menos 2, es decir, el menos 2,225. Entonces menos 2,225. Si se dan cuenta, ahora estoy buscando 2,2, es decir, 2,1, 2,2 acá y en 2, 2,2 en 2 ahí. Y entonces ahí tenemos aproximadamente el punto de la función exponencial. Después viene el punto en menos 1, 1,5. Entonces en menos 1, 1,5. Ahí, ¿cierto? Porque menos 1, 1,5. Después en 0 ya sabemos que vale 1. Después en 1 vale 0,66 periódico. Es decir, el 0,6 está aquí, un poquito más arriba del 0,6. Ahí. Después tenemos que identificar entonces el 2 con el 0,4. El 2 con el 0,4 que estaría más o menos acá. Y después el 3 con el... ¿Cuánto era? Con 3. 3 era 0,296, que es casi 0,3. Entonces 0,296 en 3, 0,1, 0,2, aquí más o menos. Casi en 0,3, un poquito más arriba. Entonces, si se dan cuenta, acabo de identificar los puntos que aparecen, ¿cierto? O que encontré, mejor dicho, anteriormente utilizando la calculadora y utilizando las potencias. Entonces, como yo identifiqué los puntos, después lo que corresponde es unir estos puntos. Lo ideal es que quede lo más derecho posible.
Y entonces identificamos la curva de la función exponencial, pero la función f de x, es decir, la función 2/3 elevado a x. Y esta es la curva que la representa. Entonces, una vez identificada la curva, nosotros debemos decidir si esta función es creciente o si es decreciente. En este caso, la función es decreciente, porque se mira desde izquierda a derecha exactamente igual como si esto fuera un cerro. Entonces, de izquierda a derecha, es decir, parto de acá y me voy hacia acá, voy bajando, ¿cierto? El cerro. Entonces, como voy bajando el cerro, es una función decreciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anotar al final. Entonces, f de x es una función decreciente. Y lo colocamos al final. Y ahí entonces termina nuestro ejercicio. Ahora identifiquemos entonces, hagamos un segundo ejemplo con la función exponencial, esta vez 6 elevado a x. Entonces, si se dan cuenta nuevamente, como es parte de la función 6 elevado a menos 3, es exactamente igual que un sexto elevado a 3. Es decir, para transformar el exponente que es negativo a positivo, debemos invertir la base. ¿Ya? Entonces, una vez invertida la base, que es lo que está entregado, procedemos entonces a identificar estas potencias. Partamos nuevamente con 6 elevado a 0. 6 elevado a 0, como cualquier base, es 1. 6 elevado a 1 es 6. 6 elevado a 2 es 6 por 6, eso es 36. Para esta no necesitamos calculadora. Y finalmente 6 elevado a 3, para esa sí vamos a usar calculadora. 6 elevado a 3 es igual 216. Entonces aquí le ponemos 216. Y ahí tenemos entonces la función exponencial 6 elevado a x con f de 0, f de 1, f de 2 y f de 3. Ahora pasemos entonces a un sexto elevado a 1, un sexto elevado a 2 y un sexto elevado a 3. Ahora sí o sí necesitamos usar calculadora. Entonces tenemos 1 dividido en 6 es igual 0,16 periódico. Entonces le colocamos acá semiperiódico, en verdad 0,16 semiperiódico, porque solo el 6 es periódico. Si nos damos cuenta, solo el 6. Entonces después pasamos a f de menos 2, que es 1,6 elevado a 2. Este mismo número, que es 1 dividido en 6, que es 0,16666, lo elevamos entonces al cuadrado y nos da 0,027777. 0,277, ahí, 0,27 semiperiódico. Ah, me equivoqué, perdón. Si me di cuenta que es 0,0 0,027 y este semiperiódico. Y finalmente entonces hacemos el último, que es el 1 dividido en 6 elevado a 3 es igual 0,00, un número muy pequeño, 0,0046296 46296 46296. Después se van a dar cuenta de que estos últimos decimales prácticamente no van a influir en la gráfica. Ya, entonces, una vez identificados los números, obviamente tenemos que reemplazarlos en la tabla, colocarlos acá, todos estos acá. Ir
ver cuánto vale y, ¿cierto? En menos 3, cuando x vale menos 3 y así sucesivamente con todos los otros valores. Entonces, una vez reemplazada la tabla, viene la parte importante, digamos, que es realizar el gráfico. El gráfico, entonces, lo tengo que hacer de la misma forma como lo hice anteriormente. Identifico los valores de f en 0, f en 1, f en 2, f en 3 y los voy graficando en la tabla. Entonces f en 0 es igual a 1, es decir que cuando x vale 0, cuando x, es decir, esto vale 0, en y vale 1. Como esto está de 50 en 50, puedo ver que cada cuadrito vale 10, es decir, el 1 está muy pegado acá al 0, muy pegado acá. Por ahí está el 1, ¿cierto? Eso vale 0, 6 elevado a 0 es igual a 1. La función f. Entonces después pasamos a f en 1. F en 1 vale 6. Es decir, como les dije, un cuadrito nomás vale 10 y por lo tanto 6 está por aquí. Después me doy cuenta de que cuando x vale 2, la y vale 36 y empieza a aumentar. Entonces, como les dije, cada uno vale 10, 20, 30, 36, como justo más o menos la mitad entre ese y ese. Y tengo el 2,36. Y finalmente me doy cuenta por última vez que 3, cuando x vale 3, x vale 3 y vale 216. Es decir, crece muchísimo. 216, 210 acá aproximadamente. Si se dan cuenta, la pendiente es muy alta en esta primera parte. Ahora falta anotar los puntos en la parte de acá. Si me doy cuenta, esto es 0,16, 0,627 y 0,00. Es decir, números muy pequeños, pero además voy notando que a medida que la potencia va aumentando, es decir, de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3, el número cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces esto quiere decir que en 1 va a estar ahí, en 2 va a estar casi pegado a la raya y en 3, para qué hablar, casi pegado a la raya. Entonces esta curva de acá no es plana, sino que se va apegando cada vez más al eje, pero nunca lo pasa al eje. Siempre se va acercando ahí, sin cortar. Si se dan cuenta, esto nunca pasa a ser un número negativo. Incluso puedo, por ejemplo, tener el 1 dividido en 6 y elevarlo a 8, por ejemplo, un número muy alto, y esto sigue sin ser un número negativo. Sin ser un número negativo. Aquí sigue siendo un número positivo. Entonces, esta raya nunca la corta. Entonces, esto es básicamente lo que tienen que hacer. Falta la última parte, que es identificar si la función es creciente o decreciente. Yo puedo notar claramente de que si parto desde izquierda a derecha, me muevo de aquí hacia allá, la pendiente empieza a aumentar y el cerro tengo que empezar a subir el cerro. Entonces, como tengo que empezar a subir el cerro, digo que la función f de x es creciente, porque voy creciendo a medida que voy aumentando el x. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que desarrollar en esta última guía. ¿Ya? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hasta luego.